Personalmente yo deseo un tratado vinculante que permita que las comunidades, los empleados, los sindicatos tengan herramientas jurídicas para acceder con acciones a un sistema de justicia. Pero en la mitad de eso, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Es parte de la pregunta. Que tiene que ver mucho con la pregunta sobre la gobernanza, que también nos recordaba Mónica, que planteaba Allende desde 1970. Voy a poner el reloj, voy a hacerlo 15 minutos, ¿no? Tengo que decir una pequeña cosa sobre mí mismo, y es que yo inicié en el mundo yo soy abogado, inicié en el mundo de los derechos humanos como activista. Cuando tenía 19 años interpuse la acción popular, que es como el Action Class en Colombia, más grande que se haya interpuesto contra una corporación española. Y a la vez demandamos a 17 entidades públicas. Pasados 10 años, el sistema de justicia colombiano nos dio la razón. Básicamente era por la protección del embalse de Tominé. Ahora, el activismo jurídico, en ese caso, nos dio como una ventana de luz sobre la dificultad de conversar con el sector privado, ¿no? Y es curioso porque del activismo ahora, básicamente nuestro trabajo, o mucho de nuestro trabajo, tiene que ver con ser un actor que conversa directamente con el sector privado. Y a razón de ese premio que nos dieron los noruegos en el 2015, pues de alguna forma nosotros somos como un actor muy joven que participa de conversaciones con gran parte del capital transnacional. Eso como para ponerlo un poco en contexto. Ahora, como notan por mi acento, yo soy colombiano y vivo vivo en Europa hoy, pero crecí en un país en conflicto. Y vivir en un país en conflicto, básicamente lo que te permite es entender que tienes que estar constantemente procesando dilemas con otros, ¿no? Y ahora en teoría que vivimos en un país en posconflicto, parte de la tarea que enfrentamos como colombianos, tanto dentro como fuera, tiene que ver con trabajar con aquellos que fueron parte del conflicto, las corporaciones transnacionales, como las FARC, como los paramilitares y como el gobierno mismo. Entonces, todo ese marco en últimas nos lleva a la misma pregunta: ¿con quién trabajamos? Que es muy similar a la pregunta de cómo gobernamos este mundo o cómo hacemos para que la gobernanza sea un asunto posible. Y una de las herramientas con las que hemos trabajado, y es por lo que me invitaron hoy a hablar acá, en realidad con Peace Startup, que es uno de los emprendimientos que tenemos un plan de atracción de inversiones responsables y de impacto al país, y podríamos ahí tener una línea de conversación, pero en concreto Iker me pidió que hablara de lo que nosotros hemos hecho con corporaciones españolas principalmente, en relación con la manera como ellos deberían gestionar sus derechos humanos. Para poder entender eso, pues Mónica mencionó brevemente los principios rectores. Los principios rectores fueron una iniciativa del secretario general de Naciones Unidas que delegó en el profesor John Ruggie la reflexión sobre cuál podía ser el deber de las corporaciones transnacionales frente a los derechos humanos, ¿no? De manera inteligente y realista, desde el punto de vista de la complejidad que representa un tratado vinculante, el profesor John Ruggie propuso 3 grandes pilares que consisten en el deber de los estados de proteger los derechos humanos, el deber de las empresas de respetarlos y el deber conjunto de buscar mecanismos de reparación, ¿no? Básicamente porque él trataba de responder, cuando él cuenta una historia, y es que cuando empezó a hablar con las transnacionales sobre la pregunta directa de si usted vulnera derechos humanos, pues la respuesta genérica de los empresarios era, pues yo creo que no, ¿no? Y uno de los mecanismos o la contrapregunta que le hacía a ellos era how do you know, ¿no? ¿Cómo sabe usted que usted no viola derechos humanos? Partiendo un poco de un principio jurídico que sigue siendo vigente, aunque con mucha sospecha, que es el de buena fe, ¿no? ¿Cómo sabe usted que usted no está violando los derechos humanos? Entonces, eso digamos que lo que busca activar es un proceso de debida diligencia, ¿no? Y es presionarlos a que usted entienda que el deber de respeto a los derechos humanos, usted no puede decir que usted no cree que los viola, sino que usted debe estar seguro, ¿no?
Y para hacerlo él propone como, pues en 18 principios operativos, propone cómo hacerlo, ¿no? Y básicamente esos principios comienzan en la simplificación que nosotros hemos tenido que hacer de eso al sector privado por un análisis de los impactos reales y potenciales a los derechos humanos. Ese análisis de los impactos reales y potenciales a los derechos humanos, desde la perspectiva de las ONG, suena como, pues si ya se saben, ¿no? Ahora que Mónica lo presentaba, eso es evidente. Pues resulta que no es tan evidente necesariamente dentro de las empresas. Entonces, parte de lo que está proponiendo John Ruggie es, abra los oídos, escuche y empiece a entender cuáles son esos impactos, ¿no? Y debo decir que una de nuestras tareas con una consultora es ayudarles a entender qué están diciendo otras voces, los sindicatos, las ONG, sobre los asuntos reales y potenciales a los derechos humanos, ¿no? Eso es lo primero. Una vez usted los entienda, los principios rectores proponen unos mecanismos como de priorización de estos impactos. Y de nuevo, quizá desde la perspectiva de las ONGs o de los grupos sociales también esto suena como, pero priorizar suena como absurdo cuando los derechos humanos todos son relevantes. Sin embargo, y de hecho a mí también me sonaba absurdo como activista del pasado. Digamos, todavía soy activista, solo que ya no interpongo acciones populares. Porque si todos los derechos son importantes, ¿cómo así que son priorizables? Pero trabajando con las empresas he entendido que es algo que es relevante, porque las empresas trabajan bajo una lógica de modelo de negocio y cadena de valor. Y no todos los derechos son, no más que no todos los derechos, no todos los impactos son igualmente identificables en todos los sectores, ¿no? Para el sector financiero, por ejemplo, los impactos ambientales están en un nivel más distante que para una minera. ¿Me siguen? Simplemente porque una minera pues abrió un hueco enorme en la mitad de la Guajira, para hablar de Cerrejón y de Glencore, para poner una empresa europea detrás del capital allá, que una entidad financiera que seguramente maneja más datos y puede tener más acceso a nuestra privacidad y a nuestro buen nombre, ¿no? Entonces esa priorización pues tiene que ver con lo que ellos hacen. Y creo que esto también es útil para la reflexión sobre la internacionalización de las empresas y sus impactos en derechos humanos. ¿Cuáles son los sectores que vamos a internacionalizar? ¿No? Una pregunta que desde España se ha resuelto a través de, primero, apoyar la internacionalización de las grandes transnacionales, ¿no? La política española, perdón, la conozco un poco mejor que la vasca, pues ha sido la de respaldar la llegada del capital transnacional, particularmente de Latinoamérica, y bueno, cuáles son los sectores que han llegado. Y es interesante porque pues han llegado un poco todos, ¿no? Las grandes telcos, la infraestructura, la energía, etcétera, pues están llegando a Latinoamérica. Entonces, de nuevo, volviendo a lo que proponían los principios rectores, el análisis de impactos, y la necesidad de priorizar en relación con los modelos de negocio. Y esto es súper importante porque aquí yo creo que es donde hay menos capacidad de escucha de las ONGs o de la sociedad civil. Porque el negocio, por ejemplo, de seguridad es un negocio especialmente interesante para entender esto. Y es que gran parte de los impactos tiene que ver, por supuesto, con el impacto de la seguridad directamente, pero la seguridad privada pasa por un modelo en donde la eficiencia operacional depende de optimizar los salarios de los empleados, de los guardas, ¿no? Entonces, comprender el modelo de negocio que está detrás de eso permite ser mucho más precisos en la conversación frente a los impactos de derechos humanos de un sector. Comprender que el negocio financiero tiene que ver con administrar riesgos de inversión o de crédito en una relación comercial, creo que mejora la conversación con el sector privado, ¿no? Y gran parte, yo creo que del drama de esta conversación, de no entender cómo las empresas podrían priorizar, hace que muchas veces se genere una conversación sorda entre empresas y sociedad civil. Entonces, el siguiente paso es el de priorización, en donde ahí hay una tarea muy importante de comprender los modelos de negocio. Es cierto que cada vez más la sociedad civil comprende mejor los sectores.
Entonces uno ve, por ejemplo, una ONG tan relevante como Bantrack haciendo influencia en lo que la banca o el sector financiero en general en Europa está haciendo, influyendo directamente en cómo ellos se están posicionando frente a la relación en sus créditos y sus inversiones. Y por lo tanto quiero decir que aunque hay una conversación a veces sorda, cada vez más es una conversación que empieza a ser más constructiva y debo decir que cada vez más interesante tanto para las ONGs como para el sector privado. Y por supuesto para el sector público como un observador que debe ver que esta conversación debe enriquecerse en concreto. Y finalmente, pues cuando has priorizado, pues deberías activar procesos de debida diligencia para priorizar, ¿no? ¿Dónde priorizo la prevención? ¿Qué debo mitigar? Si soy eso de mitigar, también a mí me sonaba como mitigar, pero no debería haber ningún impacto. Pero ante la realidad de una minera que abre el hueco más grande que se ve desde la luna, pues la mitigación es urgente, por lo menos mientras logremos terminar con una economía basada en carbón, ¿no? Y finalmente, quizá el reto más grande de todos, y por eso el tratado vinculante se vuelve más importante, para reparar. Las empresas te hablan de estas 4 cosas casi que sin problema, al menos las empresas, una reflexión de pie de página, esto que diré es, cuando esta conversación se da con las empresas, es una conversación similar a la que se da con la sociedad. Las empresas no son nada muy distinto que la sociedad. Tienes por dentro personas como más activas, personas más progresistas, tienes conservadores, ¿no? Sería muy interesante un estudio sobre cómo votan dentro de las empresas para poder tratar de ver que ahí se representa la sociedad bastante bien. Entonces, cuando uno entra a trabajar con esto, pues recibes un poco el mismo feedback que recibirías de la sociedad en general, ¿no? Tienes de repente gente que al entender que la empresa de ellos podría generar impacto, se vuelven inmediatamente activos en intentar cambiar sus prácticas, en intentar entender dónde están los impactos y en buscar maneras de gestionarlos. Con las mismas restricciones que tiene la sociedad en su conjunto y se enfrentan al poder en sentido estricto, ¿no? Se les viene de frente. Cierro la nota al pie. Entonces, pues, a mí me pedían un poco que contara cómo hacíamos auditorías, pero antes otra nota al pie y es, si bien es cierto que el tratado vinculante es importante, esta especialización de las ONGs comprendiendo los modelos de negocio de los sectores, hablé de Bantrack, pero podríamos hablar de otros, en el sector alimenticio, Oxfam ha hecho un trabajo importante, etcétera, ¿no? Digamos que las ONGs han logrado ponerles a las empresas un sentido de urgencia y de riesgo reputacional, y lo hablo en términos empresariales, que creo que también hace parte de la necesidad de generar unos ¿cómo se dice?, unos puntos de encuentro en la conversación. Las ONGs les han permitido, están cada vez más generándoles un sentido de urgencia, ¿no? Hay quien percibe dentro de las empresas y cada vez se ve más. Ves al fondo de inversiones más grande del mundo, que es BlackRock, diciendo necesitamos empezar a invertir los grandes fondos internacionales con criterios de impacto, ¿no? De impacto, entendiendo que deben tener impacto positivo, pero también gestionando todos los impactos negativos. Y eso creo que, como lo decía ahora Mónica, es un logro de las ONGs, que esas voces a ese nivel empiecen a decir que esto es importante, ha logrado hacer que esto sea urgente. La otra es que, si bien es cierto que no hay un tratado vinculante universal en la cobija de derechos humanos, cada vez más los reguladores, tanto a nivel específico de algunos sectores, como a nivel más regional, han generado algunas regulaciones particulares sobre algunos derechos que siguen en tensión. Un caso particular es el tema de protección de datos y privacidad, que genera unas obligaciones inmediatas y muy activas en las empresas, ¿no? Otro tema que está jalonando mucho y que no se ha mencionado ahora es la Directiva de Información No Financiera para las compañías que tienen más de 3,000 empleados, que en general son transnacionales. Y es cierto que no directamente es un tratado vinculante, que obviamente permita que haya reparación y acciones para que las comunidades participen, pero sí lo que sentimos es que ha generado una presión muy fuerte en las corporaciones europeas en general de
conversar sobre estos temas, de llevarlos a los consejos de alta dirección y de tener mecanismos para entender esos impactos, priorizarlos y buscar sistemas de gestión. Y así podríamos ir con otras regulaciones específicas. Cuando el Banco Central Europeo le dice a la banca europea que tiene que empezar a considerar en su ratio de capital, un tecnicismo en realidad es fácil de entender, que es la cantidad de plata que tienen que tener para que puedan operar, los riesgos reputacionales. Cuando les dice y cuando las ONGs están presionando seriamente diciendo que los riesgos en derechos humanos son riesgos que podrían afectar el riesgo de crédito, ese tipo de regulaciones empiezan a generar una apertura en la conversación por parte del sector privado. Y gran parte del reto que yo creo que tiene la academia, el sector público, y que quizá no está mencionado en lo que decían ahora, es cómo hacemos para que esa conversación se tecnifique y que pueda y que pueda entrar a los modelos de negocio. Ahí no veo mucha gente trabajando en eso, ¿no? Y es parte de la tarea que nosotros creemos que debemos hacer. Y finalmente hay que decirlo, hay un tema estratégico, en la medida en que los grandes fondos de inversión, el fondo noruego es otro, el fondo canadiense, el fondo 4. Perfecto. Me quedan 3 minutos. Los inversores les están dando una voz estratégica. El coste del capital en Europa no es lo más caro, pero en países del sur el coste de capital es uno de nuestros grandes problemas. Para que lo piensen en términos de una pyme, a nosotros en el 2014 nos prestaban a tasas del 27% para poder operar una compañía que podía haber sido competitiva internacionalmente. En Europa todavía el coste del capital no es muy alto y en general el modelo de acceso a capital está muy fundamentado en financiar a las grandes corporaciones. Pero para la expansión y la internacionalización definitivamente se necesita capital. Y el hecho de que grandes inversores institucionales, que son quienes ponen liquidez en el mercado, estén diciendo que es importante considerar los derechos humanos como un riesgo, pues es un componente estratégico para el sector privado. Y yo diría que debería ser un componente estratégico para las ONGs, para decir y apoyar a los inversores en que esto es lo relevante, darles herramientas y permitir que por ahí las empresas vean no solo el lado del impacto y lo complejo que es esto y las responsabilidades que deben asumir, sino la posibilidad de que hacerlo bien debería permitirles acceder a capital. Para cerrar, como tengo que contar algunos casos, porque se suponía que era la tarea más importante, nosotros el proyecto más grande que hicimos lo hicimos con un banco español. Nosotros hicimos un due diligence en 16 países, no, perdón, en 12, casi todos latinoamericanos, en donde básicamente nuestra tarea fue tratar de ayudarles a ellos a entender cuáles eran sus impactos, tratar de ayudarles a priorizar y que en sus sistemas de gestión esto se llevara a cabo, ¿no? 3 conclusiones de ese aprendizaje, 3 o 4. La primera tiene que ver con la cultura jurídica que cree que la norma va a permitir que los derechos humanos se respeten, ¿no? Quizá uno diría que en las compañías los principales opositores a un proceso de debida diligencia en derechos humanos son las áreas de negocio. Y yo creo que mi percepción general es que los principales opositores a un modelo de debida diligencia son las áreas jurídicas. Son los abogados corporativos los que, ante el miedo del riesgo legal que podrían correr si declaran como un riesgo de derechos humanos algunas cosas, impiden que las organizaciones se transformen, ¿no? Y esto está basado en una especie de cultura jurídica que cree que una legislación soluciona los problemas. Esto es un problema evidente en Latinoamérica, que es donde, digamos, el proyecto se desarrolló más, pero quizá podría atreverme a decir que aquí en España la idea de que haya una regulación, produce un cambio inmediato, pues es como un mito en el que se cree y en el que particularmente los abogados creen mucho y que les permite además decir, como cumplo la norma, no viola derechos humanos, ¿no? Y podríamos dar ejemplos concretos sobre eso. Una segunda cosa tiene que ver con esta diversidad de legislaciones, ¿no? A una cosa se le apegó a la ley, pero el hecho de que haya diversas legislaciones les permite a las corporaciones transnacionales españolas en concreto arbitrar
dónde les conviene estar mejor y dónde es más estratégico. Y eso es grave porque están jugando en últimas con derechos de las personas. Y digamos una tercera conclusión tiene que ver con la realidad de que cuando es posible conversar en un lenguaje compartido con el sector privado, en general siento que es posible que se puedan empezar a cambiar al menos algunas de las conversaciones, ¿no? Y por no decir que, porque en realidad pues en todo esto hay una especie de proceso frustrante en donde uno no necesariamente está cambiando lo que se hace. Y ya creo que con eso.